Buenas tardes. La asignación de prioridades es una tarea fundamental durante el desarrollo de un sistema. La responsabilidad corresponde principalmente al analista. La prioridad puede pensarse como un atributo que establece una relación de orden entre los requerimientos de acuerdo a su importancia o urgencia. El rango de valores depende del método de priorización elegido. En los modelos de ciclo de vida iterativos, la definición del alcance del proyecto en cada iteración se establece a partir de un proceso en el cual se asignan prioridades a los requerimientos. En las metodologías ágiles, la asignación de prioridades, así como también el compromiso de los usuarios, son dos factores muy relevantes. Cuanto mayor es el desbalance entre la complejidad de requerimientos y la escasez de recursos, mayor es la importancia de asignar prioridades. Vamos a considerar que el tiempo es un recurso. Con frecuencia, entre los usuarios hay diferentes enfoques, necesidades, criterios. También pueden surgir conflictos personales o políticos que van más allá de los criterios técnicos o económicos inherentes al proyecto. La asignación de prioridades es un proceso dinámico. Las revisiones son periódicas. La especificación de requerimientos puede realizarse con diferentes niveles de detalle y es importante elegir el nivel adecuado para establecer prioridades. Si el nivel es muy detallado, va a ser inmanejable el análisis y la comparación. Si el nivel de abstracción es muy alto, la asignación de prioridades también se complica. Consideremos, por ejemplo, un caso de uso muy general, que incluye numerosas acciones y varios flujos alternativos. El flujo normal puede ser prioritario, pero probablemente algunos de los flujos alternativos no lo sean. Si el análisis se hace en alto nivel, considerando el caso de uso completo, se va a asignar una única prioridad a todos los flujos, independientemente de la prioridad real de cada uno. Por otra parte, si el caso de uso se descompone en un conjunto de requerimientos funcionales independientes y cada uno se analiza por separado, la asignación de prioridades va a demandar mucho más tiempo. El proceso de elegir participantes relevantes con una actitud flexible y acordar un criterio es fundamental. No debe estar relacionado con la jerarquía de la organización, es decir, no puede ser que los niveles más altos de la jerarquía de la organización definan en definitiva cuáles son los requerimientos prioritarios. El criterio tampoco puede ser el que grita más fuerte. Si los clientes no son capaces de establecer o consensuar qué requerimientos deben considerarse en las primeras iteraciones y cuáles pueden esperar, el administrador del proyecto deberá hacerlo. El equipo de participantes debe incluir a los desarrolladores que determinarán el costo de implementar cada característica. Es difícil que un cliente o usuario acepte que uno de los requerimientos que formuló se le asigne una prioridad baja. Debe entender que su necesidad debe postergarse y que en última instancia, si el sistema se desarrolla completo en una iteración, el tiempo total va a ser en definitiva similar al que va a demandar incluir su requerimiento en la enésima iteración. Veamos un ejemplo concreto de una especificación con una granularidad desbalanceada. El sistema interpretará la combinación de teclas Control S como guardar archivo. El sistema interpretará la combinación de teclas Control P como archivo imprimir. Estos dos primeros requerimientos necesitan pocas pruebas para verificar el comportamiento correcto, pero podemos imaginar una lista tediosamente larga de requerimientos similares. Se expresaría mejor como una tabla que enumera todos los atajos del teclado y la manera en la cual el sistema interpreta cada uno. El tercer requerimiento, en cambio, la especificación responderá a directivas de edición ingresadas por voz, es muchísimo más complejo, prácticamente un producto en sí mismo. Verificar este requerimiento puede demandar cientos de pruebas. Una especificación como esta puede ser adecuada para una característica en la lista de características al capturar o especificar el primer nivel de requerimientos, pero no es un requerimiento funcional al que se le pueda asignar una prioridad, una relación de orden, por ejemplo, respecto a los dos anteriores. Muchos autores recomiendan que el principal criterio para establecer prioridades es analizar cuán alineado está un requerimiento con los objetivos del negocio.
con la oportunidad de mercado que se pretende aprovechar, con la ventaja competitiva que se espera lograr. En ocasiones, el objetivo está asociado con cumplir un contrato o una normativa externa. Las prioridades se asignan de acuerdo al mayor valor en términos de las reglas del negocio. Un criterio general es asignarle mayor prioridad a los requerimientos que brindan mayor valor con menor costo. Otro criterio para priorizar pueden ser considerar los riesgos técnicos. ¿Cuánto cuesta o qué riesgo puede provocar postergar un requerimiento? En ocasiones un requerimiento con poca relevancia se le asigna prioridad alta porque es prerequisito para otro requerimiento que el usuario percibe como importante. Con frecuencia en estos casos los requerimientos se agrupan en paquetes y la prioridad se asigna al paquete. Por ejemplo, cortar, copiar y pegar o hacer y deshacer son requerimientos claramente vinculados entre sí. En la asignación de prioridades, el rol de los usuarios y clientes es fundamental. Sin embargo, el analista también tiene una responsabilidad importante: plantear algunos interrogantes que pueden guiar a la decisión. ¿Hay alguna otra manera de satisfacer la necesidad si no se implementa este requerimiento? ¿Qué consecuencia tendría para usted que no se implemente o se postergue este requerimiento? ¿Qué consecuencia tendría para el negocio que no se implemente o se postergue este requerimiento? Si el requerimiento no se implementa, ¿provoca el mismo perjuicio que no implementar otros requerimientos que tienen la misma prioridad? Existen métodos formales basados en modelos matemáticos para estimar valores y costos y asignar prioridades a los requerimientos. Existe también una serie de técnicas más informales para establecer una relación de orden entre los requerimientos. Vamos a describir brevemente algunas de estas técnicas. La técnica más sencilla es que un grupo de participantes elegidos adecuadamente tome una lista de requerimientos y decida si cada uno de ellos queda fuera o dentro del alcance de la iteración actual. En la siguiente iteración se repite el proceso con los que quedaron afuera. Cuando no hay acuerdo, decide el administrador luego de escuchar los argumentos de cada una de las partes interesadas. Otra alternativa es asignarle un número de prioridad diferente a cada requerimiento comparándolos nuevamente de a pares, una especie de bubble sort. Mi observación es que el criterio para asignar este número tiene que ser uniforme. Puede ser el valor, el costo, una combinación de valor-costo. Obviamente no es un método sencillo si la lista de requerimientos es grande o la granularidad no está balanceada. Una alternativa es agrupar los requerimientos por lotes que deberían implementarse en conjunto y asignarle una prioridad a cada lote para decidir si entra dentro del alcance de la iteración actual o se posterga para la siguiente. Otra técnica es agrupar los requerimientos en tres categorías, con importancia alta, media y baja. Tiene que estar claro que alto se relaciona con algún criterio en particular. Por ejemplo, cuán alineados están con los objetivos del negocio. El principal problema con esta categorización surge cuando existen dependencias entre los requerimientos. Si un requerimiento tiene prioridad media, todos los que dependan de él deberán tener prioridad media o baja. Es una escala subjetiva e imprecisa. Es útil solo cuando todos los usuarios comparten un mismo enfoque. Una alternativa, cuando los conjuntos están desbalanceados y la mayoría de los requerimientos se incluyeron en el conjunto de alta prioridad, es volver a analizar exclusivamente este conjunto y agruparlos en tres categorías: ultra alta prioridad, muy alta prioridad y alta prioridad. Hecho esto, el alcance de la primera iteración del proceso incluye los requerimientos de ultra alta prioridad. El compromiso es no modificar la clasificación, de modo que los requerimientos que en la primera instancia se consideraron de alta prioridad y luego se reagruparon, efectivamente mantengan su nivel en la siguiente iteración. Según el autor del libro que hemos elegido, el usuario le resulta más sencillo aceptar que su requerimiento tiene muy alta prioridad, aunque finalmente quede agrupado en la segunda categoría, que incluirlo directamente allí.
La categorización en 4 niveles es similar a la categorización en 3 niveles. Se trata de un método subjetivo y no brinda un criterio racional para comparar un requerimiento con otro. Requiere que los usuarios compartan un mismo enfoque para asignar prioridades y decidir cuáles deben implementarse porque determinan el éxito del proyecto, cuáles deberían pero no son determinantes, cuáles podrían, son necesarios pero pueden postergarse y cuáles no se consideran prioritarios y quizás nunca lleguen a implementarse. Otra alternativa es organizar una tabla de doble entrada y comparar los requerimientos de a pares. En este ejemplo, A tiene mayor prioridad que B, pero menor prioridad que los requerimientos C y D. C tiene a su vez mayor prioridad que D, de modo que de acuerdo a esta tabla, C es el requerimiento con mayor prioridad, luego está D, a continuación A y por último B. El desafío es que las prioridades cumplan con la propiedad transitiva. En la técnica de doble escala, cada requerimiento se analiza a partir de su urgencia e importancia. La importancia se evalúa en términos de los objetivos del negocio. La urgencia tiene que ver con las reglas externas a la organización que pueden implicar que se incluya un requerimiento en la primera iteración, aunque no satisfaga necesidades del usuario ni afecte a los objetivos del negocio. En esta técnica se generan 4 combinaciones. Alta importancia y alta urgencia implica que el requerimiento tiene prioridad alta. Baja importancia y baja urgencia indica que el requerimiento tiene baja prioridad, debe implementarse, pero puede postergarse para otra iteración sin consecuencias adversas. La técnica de escala continua es más precisa que las anteriores, pero también más cara. No solo se le asigna un valor a implementar un requerimiento, sino también una penalización por el riesgo de no implementarlo. Calificamos cada requerimiento con un valor de 1 a 9 con relación a los objetivos del negocio y estimamos una penalidad con un valor de 1 a 9 según las consecuencias de no implementarlo. El 1 no provoca grandes consecuencias. Los requerimientos tienen que tener un mismo nivel de abstracción, un mismo nivel de granularidad o una granularidad balanceada y sin dependencias. La necesidad de asignar prioridades surge con el propósito de alcanzar el máximo beneficio para la organización con recursos limitados. Una manera de asignar prioridades es trabajar con un recurso concreto, el dinero. La técnica de los 100 pesos consiste en distribuir 100 pesos entre cierta cantidad de usuarios. Por ejemplo, supongamos que distribuimos 100 pesos por partes iguales entre 2 usuarios. El primero decide invertir 5 pesos en el requerimiento 1, 20 pesos en el requerimiento 2 y 25 pesos en el requerimiento 3. El segundo usuario decide invertir 22 pesos en el requerimiento 1, 18 pesos en el requerimiento 2 y 10 pesos en el requerimiento 3. El requerimiento 2 tendrá entonces mayor prioridad. Si alguna clase de usuarios tiene privilegios sobre otra, recibirá un monto mayor, de modo que la primera negociación es la asignación de dinero. La versión inicial del sistema podría contener solo unas pocas características.